Bueno, y llegó el día, mire que se lo vendimos, que se lo contamos a través de redes sociales. Hoy es un día donde Clasificando se viste de gala el señor Tomás Harpe, que él dice que no es periodista, pero tiene más periodismo que muchos de los que yo conozco. Y lo dejo ahí porque si no podemos decir, hace nombres. No. Se fue a Altagracia. Y el mago, no sé si es selectivo o qué, pero no charla con cualquiera. No a cualquiera le abre las puertas de su oficina y le dedica de grabación, digamos, de crudo, como le decimos en la isla de edición, 3-4 horas de laburo y de charla. Flaco querido, es un honor presentar, vamos a hacer 4 programas con Oreste Berta, contando toda su historia, serán 4 capítulos de este mano a mano. Yo digo, mientras lo veíamos en edición, que es una charla más que una nota. ¿Qué hace, Flaco? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mirá, precisamente así me lo propuse y así me lo propongo cuando hago una charla con personajes de este valor específico como es Oreste. Todo esto empezó en un mes de abril, donde yo fui a la Fortaleza invitado por Ford por una presentación de un auto y estaba Oreste, por supuesto, a quien yo fui a saludar reverencialmente, porque claro, por algo digo cariñosamente el Papa. Y recuerdo que en aquel momento le dije, lamento mucho que en toda mi carrera deportiva nunca haya manejado un auto suyo o haya corrido con un motor suyo. Y se moría de risa el mago. Yo le hablaba de usted. Claro. Bueno, por supuesto, siguió el evento de Ford y en algún momento le dije, mire, Oreste, a mí me gustaría, si es posible, si usted puede y tiene ganas. O sea, yo muy cuidadoso de tener una charla con usted, no una entrevista donde le voy a preguntar cómo salió el Torino acá o cómo fue las 84 horas, que eso se lo ha preguntado todo el mundo. Yo quisiera tener una charla con usted sobre su vida. Y por supuesto pasaremos por los Torino y pasaremos por el Berta LR y pasaremos por todo eso que le pasó a usted atrás. Claro. Entonces me dice, ¿usted leyó mi libro? Yo dije, chavo alemán, cagaste. No, Oreste, no. Léalo, me dice. Claro, cuando vos le dijiste no, dijiste listo, no hablo nunca más con Berta. Yo avanzo despacito. Claro. Entonces me dice, léalo. Y cuando lo haya leído, llámeme. Bueno, pasó el tiempo, volví a Buenos Aires, obviamente, me compré el libro de Oreste, no lo leí, lo estudié. Claro, como si tuviera un examen en la facultad. Claro. Al par de meses lo llamo y le digo, hola Oreste, mire, yo soy fulano de tal, ¿se acuerda que hablamos? Sí, cómo no, ¿cómo le va? Buenísima la onda. Digo, mire, hice los deberes tal cual usted me pidió y quería ver si en algún momento que usted pueda. Sí, cómo no, yo le aviso. Listo. A los 20 días me llama y me dice, hola Tomás, ¿cómo le va? Me deja un mensaje. ¿Cómo le va? Yo el martes voy a estar en Altagracia, porque él no está permanentemente ya en la Fortaleza, él está en su campo y baja del campo con su helicóptero, hace lo que tiene que hacer en la Fortaleza 2 días por semana, 3 tal vez, y se vuelve al campo. Claro. Bueno, el martes martes y miércoles voy a estar en Altagracia. Y dio la perra casualidad que yo tenía una invitación de General Motors para viajar a Brasil a la presentación del nuevo Onix, me parece que era. Y le tuve que decir que no al mago. O sea, pará, diría Fantino, pará. Vos le plantaste una entrevista y una reunión al mago Oreste Berta. No le planté. Bueno, sí. Me pasa esto. Sí. Tengo un compromiso con General Motors para viajar a Brasil a hacer una presentación y no les puedo decir que no me puedo bajar. No se preocupe, Tomás. Claro. Está todo bien. Yo vuelvo a Altagracia más o menos, calculo que en 10, 15 días. Cuando vuelva yo le aviso y lo hacemos en ese momento, si total no hay apuro. La mejor onda. Pero te puedo garantizar que yo estaba con el corazón hecho un nudo. Bueno, y efectivamente a los 15 días me llama y me dice, lo espero mañana en la Fortaleza a las 10 de la mañana o pasado mañana. Claro, esto te suena al teléfono un domingo al mediodía, característica de Roma. Te está llamando Francisco para decirte venga, que le voy a dar una nota y vos le decís no puedo. Más o menos. La cuestión es que para ir a hacer la nota con Oreste, el día que la voy a hacer había un paro de aerolíneas.
No te puedo creer. Me estás jodiendo. Todo mal, todo Pero mal. pero me voy en Zulque hasta Córdoba. Planteé de irme un día antes, como para no llegar tarde el día siguiente, después me la jugué y dije, no, esto se va a arreglar. Llegué a la puerta de la fortaleza a las 10 menos 5 de la mañana. Me atendió nuestro común amigo y colega, Marcelo Ingaramo, me hizo pasar, me llevó atrás a un Zoom que tienen cerca de la pista y ahí nos quedamos charlando con Marcelo un rato y al rato llama a Oreste a Marcelo y Marcelo le dice, no, pero estoy acá hace 20 minutos charlando con el flaco. Bueno, se ve que le dijo, tráemelo para acá, fuimos para allá y me atendió en su oficina. Algo que me dijo después Luis Tórtolo, que fue mi camarógrafo, que siempre es mi camarógrafo en Córdoba, Luisito. Le mandamos un gran saludo a Luis, un capo. Un capo. Y también Marcelo me dijeron, flaco, no recibe a nadie en su oficina, es un lugar sagrado, no entra nadie acá. Bueno, la semana pasada vino fulano de tal, lo atendió 15 minutos en el pasillo. Y fulano de tal es un grosso. Bueno, la cuestión es que nos sentamos y ahí empezó esta fantástica charla que quiero que compartamos, donde hablamos de todo, desde sus hijos, su mujer, su padre, la gente que lo acompañó en la vida, sus anécdotas miles, algunas anécdotas con Oscar Gálvez que son para tirarse al piso, lo del Torino, cuando explotó el motor de Torino y casi tira abajo toda la fábrica de Ica. Eso es tremendo, había que dejarlo unas X cantidad de horas para probarlo y no quedó nada, un cierto... No le spoilemos la serie a la gente. No. Tu viaje a Estados Unidos fue en barco. Hizo el viaje de Nueva Orleans, donde llegó el barco, un barco carguero, de Nueva Orleans hasta donde él fue, en Toledo, que es casi la frontera con Canadá. Se fueron en bondi. Bueno, una interesantísima charla que yo la noto bien arriba en las cosas que logré haciendo esto que yo digo que yo soy un entretenedor, pero lo anoto arriba del todo, como una de las mejores cosas que hice, porque es una riquísima charla donde todos los que la veamos, porque yo la voy a volver a ver, vamos a aprender muchísimo de este gran hombre, de este prócer de la industria automotriz y del automovilismo deportivo, porque es de las dos cosas, ahora ya lo van a ver durante toda esta charla que vamos a tener durante todo el mes de abril, que se llama Oreste Berta. Señores, sin más preámbulos, sin más vuelta, poné play y dale, parte 1, son 4 capítulos. Parte 1, Oreste Berta, ya nos metemos en esta maravillosa nota, mano a mano, charla, llamalo como quieras. Oreste Berta en primera persona. De hoy te agradezco muchísimo que nos recibas y quiero empezar por un lugar, por una persona muy especial. Se dice que cada uno es arquitecto de su propio destino, pero siempre los arquitectos tienen ayudantes o gente que los apoyan, y esa gente que los apoya, una de esas personas creo que es tu esposa Liliana. Yo leí en algún momento de este libro que tu mujer, entre otras muchísimas cosas, salía a ablandar los motores de los Renault 1093 mientras ustedes estaban terminando de armar los autos, porque tenían 12 para largar ese fin de semana, y ella se hacía con la panza, creo que estaba Brian en la panza, hacía 250 kilómetros todas las noches para ablandar los autos. Camino de Altagracia al dique Los Molinos y volver, ida y vuelta en este lugar asentando los autos, porque, digamos, yo era empleado en Industrias Kaiser Argentina, hacía mis horas de trabajo ahí, después volvía a casa y durante la noche trabajaba en los Renault con 2 empleados que tenía, empleados y amigos, uno Pacabota, que todavía con quien tengo muy buena relación, un gran amigo, y Pepe Díez, que falleció hace ya unos cuantos años. Ellos trabajaban en los autos, terminábamos de colocarlo teníamos un auto que se usaba solamente para asentamiento de los motores. Terminábamos de hacer un motor, lo colocábamos en el auto y mi esposa iba y volvía al dique Los Molinos haciendo el asentamiento. Sí, con la panza sí. Pero ella fue durante toda tu vida, ustedes se casaron muy jóvenes, a los 19, 20 años, te siguió por todos lados, se bancó los fines de semana de carreras. Ahora me banco. Por eso, hasta se te siguió los fines de semana de carreras, fue un apoyo importantísimo, pero también formó parte de Oreste Berta Sociedad Anónima. Es decir,
Oreste Berta y Liliana creo que casi es una sola cosa. Sí, al principio que empecé a trabajar, bueno, evidentemente yo no sabía manejar la parte económica para nada y, digamos, trabajaba como un loco para no tener nada. Mi padre, que fue un hombre con muy poca educación desde el punto de vista de haber abandonado el colegio muy joven, pero era un economista destacado, reconocido en la Argentina por grandes economistas, y entonces dijo, bueno, a tu esposa Liliana tenemos que darle clases de economía, así que ella viajaba los fines de semana a Rafaela, donde vivía papá, y tomaba cursos de economía durante los fines de semana, y así empezó a manejar toda la parte económica de la empresa, y ahí empezamos a ir para adelante. O sea, el que venía y quería hacer un auto con Oreste Berta, terminaba de arreglar la parte técnica con Oreste, y cuando llegaba el momento de hablar de los números decía, anda al fondo y habla con Liliana. Buena manera de arrancar las cosas. Pero Oreste Berta, muy jovencito, a ver, ¿yo me equivoco si digo que Oreste Berta es un autodidacta? Sí, yo he estudiado por mi cuenta, o sea, yo abandoné la universidad por, digamos, algunos problemas que tuve en la universidad. Estuve un tiempo bastante furioso contra la universidad y contra la manera de enseñar, y después me puse a estudiar por mi cuenta y bueno, no he parado de estudiar. Sigo todavía, actualmente a los 81 años, sigo jugando con la ingeniería, ¿no? Contame la anécdota de acá en la Universidad Nacional de Córdoba, contanos por favor la anécdota de cuando tuviste que dar tu examen de estática, que fue el primero, sí, de hecho. Sí, porque yo estaba estudiando en Rosario, tiempo de la Revolución, del 55, los problemas, la universidad que arrancaba, que paraba, que arrancaba, que paraba. Entonces me dijeron que la universidad que funcionaba mejor era la de acá de Córdoba. Me vine para acá, estudié con todo, la materia que más me gustaba, la fui a rendir y yo, digamos, creía que manejaba la materia así. Yo creo que la manejaba bastante bien, todavía sigo pensándolo de esa manera. Y fui a rendir y el profesor lo tomó de otra manera, me dijo que yo era una especie de charlatán, que sabía la materia de memoria, que no tenía idea de lo que era la materia y cómo se hacían cálculos y esas cosas, y me echó. Y como me echó me dijo que volviera en marzo, esto fue en diciembre, me dijo que volviera en marzo, dije, listo, no vuelvo más. Así que de ahí fui a decirle a mi padre que había dejado de estudiar, lo cual no fue fácil para nada. Tu papá era un hombre, por lo que yo pude leer e informarme, un hombre muy abierto en su cabeza en cuanto a cómo tenía que ser tu vida, pero muy estricto en cuanto a tu educación. Sin lugar a dudas, y con una habilidad muy grande para manejarme. Yo siempre lo he admirado. A mi padre lo he tenido allá arriba, ¿no? Y él supo de alguna manera guiarme dentro de todas las travesuras y de todas las cosas que yo hacía. Shell Helix Ultra Carbon Neutral, diseñado para lograr la más alta performance del motor con menos emisiones. El primer lubricante del mundo a base de gas natural que compensa la huella de carbono. Shell Helix Ultra Carbon Neutral, menos emisiones, alta performance. Somos Pradecon, industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos acero argentino de la mejor calidad para todo el país. Perfiles estructurales y para construcción en seco. Corte, planchado y flejado de bobines. Chapa U45 y pilotes de hierro. En Pradecon le damos vida al acero. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cum Motors en Pergamino, Ruta 8, kilómetro 224.500. Teléfono 02477 43 32 86. Email cummotors@cummotors.com. Llega un momento
yo tengo que aclararle a la Cámara que Berta, Sociedad Anónima, Berta y Compañía, Sociedad Anónima, era un concesionario de ICA en aquella época donde vendían el Kaiser Carabela, donde vendían el Bergantín y demás. Y en un momento se presenta el Bergantín en Rafaela, donde estaba la agencia de donde nació Oreste, y en ese momento vos conoces a otro de los pilares importantes de tu vida. Empezamos por Liliana y seguimos con Jim McLeod. Jim McLeod. Sigamos por ahí. Sí. Lo conocí de casualidad porque yo estaba trabajando en San Francisco. Mi padre me invita a una fiesta que hacían en Rafaela y ahí en esa fiesta lo conocí a McLeod. Empezamos a conversar y bueno, me preguntó qué hacía yo le conté lo que hacía y cuáles eran mis ideales en la vida, qué era lo que quería hacer. Una de las cosas que yo quería hacer era vivir por lo menos un año fuera del país, sobre todo me interesaba los Estados Unidos, para conocer otras culturas, algo que mi padre me había inculcado. Me decía que ningún hombre era completo si no conocía otras culturas, porque si acá en tu país conocerás a la gente de esta manera, vas a otro país y los conoces de otra manera. Y si uno recorre varios países durante su vida, empieza a entender los problemas de otra manera. Y entonces yo dije, bueno, mi primer lugar va a ser Estados Unidos. Y le pedí trabajo y nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Se fueron a vivir a Estados Unidos. Se fueron en barco, algo que en aquella época era muy común ir en los barcos cargueros, hoy no lo es tanto. Llegan a Estados Unidos, al puerto de Nueva Orleans, si mal no leí, y hay algo que me llamó mucho la atención. De Nueva Orleans a Ohio hay ¿cuántos kilómetros? ¿2000? Sí, 2000 kilómetros más o menos, sí. Fenómeno. Vos y yo sabemos lo que es Greyhound, por favor contale a la gente. Sí, tomamos sacamos un pasaje en un ómnibus para hacer el recorrido ese en ómnibus hasta el norte de los Estados Unidos, donde nosotros íbamos. Y, digamos, lo que a mí me llamó muchísimo la atención en ese momento y realmente me tocó muy a fondo fue el hecho de que en los ómnibus iban separados los negros de los blancos. En el sur era muy... En el sur era muy común, no así en el norte, pero digamos, eso me causó una impresión muy fea en mi llegada a los Estados Unidos. Digo, no era lo que yo esperaba todo esto. Menos mal que a medida que fuimos yendo hacia el norte, el tema iba cambiando y cuando llegamos a Toledo, donde yo iba a trabajar, bueno, ahí vivíamos todos juntos. ¿Cómo era tu inglés y cómo era el inglés de tu mujer? Porque, a ver, en el sur hablan español, en el norte no. No, en ese tiempo no hablaban español tampoco en el sur. Realmente fue muy complicado porque yo había estudiado inglés así muy rápidamente, creía que nunca iba a aprender inglés. Mi mujer sí, ella había estudiado bastante y creía que hablaba inglés, pero cuando uno llega allá el asunto es muy diferente. Así que el primer tiempo fue dificilísimo. Yo dormía con la radio prendida. Habíamos comprado, cuando llegamos al poco tiempo, compramos un televisor, era el principio de la televisión, ¿no? Y compramos un televisor y dormía con el televisor o con la radio prendida para escuchar y hacerme el oído, eso. Pero de golpe, yo no sé cómo, salí hablando inglés. Digamos, a los 3 meses yo hablaba inglés como hablaba español, hablaba inglés, ningún problema. ¿Cómo fue ese año en los Estados Unidos? Porque cuando yo hablo de que Oreste Berta fue un autodidacta, yo también quiero decir que creo, para de alguna manera ejemplificarlo, que ICA en Córdoba y su contraparte en los Estados Unidos fueron la universidad a la que fue Oreste Berta. Contanos un poco cómo fue ese año en Estados Unidos, qué cosas hiciste. Cuando yo llegué, había conseguido un trabajo, trabajar en la línea de montaje, armar autos, armar motores, lo que sea, porque yo quería vivir con el pueblo, quería estar entre medio de la gente, no me interesaba
no me interesaba un puesto importante, sino vivir entre medio de la gente, ver cómo era el pueblo americano. Y el principio fue, digamos, bastante complicado. Empecé trabajando en la línea de montaje, enseguida me dijeron que la empresa quería cambiarme, en vez de ser un operario armando autos o motores o lo que sea, darme una instrucción, un training industrial. Y que iba a ganar el mismo sueldo, que era $125 por semana, y me iban a ir cambiando de trabajo. Y así me cambiaron de trabajo durante los primeros aproximadamente 3 meses. Cada semana yo cambiaba de trabajo. Era durísimo porque trabajar en la línea de montaje, hoy hacer una cosa, cuando empezaba a agarrarle la mano tenía que hacer otra. La línea de montaje que se viene moviendo y uno viene poniendo un tornillo, pero el auto, el motor camina. Y a veces son cositas chiquitas, da bastante trabajo. Así que fue, por un lado, digamos, divertido de ir cambiando de trabajo, por el otro lado fue muy, muy duro. La gente me ayudaba muchísimo, muchísimo. Cuando yo no podía más, alguien venía y me ayudaba a poner las piezas. Y como a los 3 meses o algo así, el hombre que todas las semanas donde yo tenía que ir y me iba cambiando de trabajo, desaparece. Misteriosamente desaparece. Al día de hoy pienso que desapareció a propósito. No lo sé, realmente no lo sé. El tema es que desaparece y cuando yo digo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y me dijeron, y no sé, porque el hombre que lo guía a usted no está. Y entonces, ¿qué hago? Y no sé, arréglese. Y entonces me empecé a cambiar yo de trabajo. Pero evidentemente empecé a cambiar para el lado que a mí me gustaba más. Y ahí terminé metiéndome en ingeniería, en experimental, cambiándome, sí, todas las semanas o como a 2 semanas de lugar y fui recorriendo toda la fábrica y fue un entrenamiento impresionante. Atrás de todo esto estaba la mano de Jim McLeod. Bueno, suponemos. Suponemos. Yo, digamos, me fue años hasta que me di cuenta, digo, pero todo esto no ocurrió de casualidad. Alguien estaba espiando, alguien estaba armando la cosa. Porque yo iba a ingeniería y pedía trabajo en ingeniería y me daban trabajo. Iba a experimental, pedía trabajo en experimental y me daban trabajo en experimental. ¿Cómo puede ser? O sea, algo debe haber habido por atrás, yo no lo sé. Y tu cerebro era una esponja que absorbía absolutamente todo. Aprendía todo el día, aprendía a hacer cualquier cosa. Agrícola Noroeste, líder en venta de maquinarias agrícolas. Años de trayectoria junto al campo. Una excelente atención y destacado servicio postventa. Agrícola Noroeste SRL ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH en Colón. Acércate a conocer nuestros nuevos productos y servicios. En sucursales, Tandil, en Colón, Buenos Aires, Ruta Nacional número 8, kilómetro 274. Y en Ferré, Avenida 9 de Julio 62. Seguinos en Facebook, Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar. Transportes Quifa S.A. La trayectoria nos respalda. Transportes Quifa S.A. Tu mujer estaba embarazada, ¿ya había nacido Cheryl en ese momento? Sí, nació a la mitad del año. A la mitad del año nació ella.
Llega un momento en donde o sea, fuiste por un año a los Estados Unidos, pero... Yo no sabía por cuánto tiempo. Yo dije, voy a estar 1 año, 2 años, ver cómo es la vida allá y qué sé yo, y después me vengo a trabajar en serio, a seguir con Acá yo conseguía puestos importantes, allá era un operario cualquiera de línea, ¿no? Sin embargo, fuiste a hacer un entrenamiento a una empresa que fabricaba engranajes cónicos. Sí. Y ahí empezaste a involucrarte por primera vez en el exterior, porque ya lo habías hecho acá un poquito menos, con las competencias, con las motos específicamente, que ya lo habías hecho acá en Santa Fe, pero me refiero a Estados Unidos. Las motos, sí. Contanos un poco al respecto. Y el tema fue así, yo fui a trabajar en una empresa de engranajes, y la empresa esta había un patio y un estacionamiento de autos muy grande, y de un lado estaba esta empresa y del otro lado estaba Kodak. Kodak, la que hacía en su momento rollos fotográficos que no existen más. ¿Cierto? Y entonces cuando nosotros salíamos a las 10 de la mañana, que había 15 minutos 15 o 20 minutos para comer algo así, el break de las 10 de la mañana, un día conocí al que estaba en la empresa de al lado, que era un ex corredor de motos, había corrido para Ducati, y bueno, y nos hicimos amigos, y ahí empecé a meterme en el tema de las motos en Estados Unidos, que era lo que yo hacía acá en la Argentina desde que tenía 14 años. Ese año en los Estados Unidos sin duda fue de muchísimo aprendizaje. Como dije, tu cerebro era una esponja que absorbía absolutamente todo. Había nacido tu hija, pero llega un momento donde volvés a la Argentina, nuevamente a ICA, porque vos tenías tu trabajo en ICA. Claro, ellos me habían abierto las puertas allá. Lo que pasa es que después que hice todo este recorrido, que estuve en toda la parte de Kaiser en Toledo, Ohio, y después fuimos a Rochester, New York, donde estaba Gleason Works, que es la fábrica de engranajes. Termino yo mi curso de 3 meses en Gleason y vuelvo a Kaiser, y ahí un día aparece MacLeod, a quien yo no había visto más, yo no sabía más nada de su vida ni nada, y me dice, Oreste, ya terminó tu entrenamiento industrial, así que tomate un mes de vacaciones y volvés a la Argentina. Y bueno, yo dije, bueno, tenemos un trabajo para vos. Así que me tomé un mes de vacaciones con una carrera de moto. Eso te iba a decir. Sí. No solamente una carrera, fuiste a correr a Daytona, que no es poca cosa. Sí. Conociste a Mike Hailwood, que no es poca cosa. Y empezaste a trabajar con la gente de Ducati, si no me equivoco, hasta les calculaste una leva. Exactamente, porque este muchacho que yo había conocido, que trabajaba en Kodak, que había sido un ex piloto de Ducati, un día me dice, ¿querés conocer al director de Ducati de Estados Unidos? Dice, vamos a pasear a Nueva York, a New Jersey, al lado de Nueva York, y ahí está Ducati, vamos a conocer Ducati. Bueno, terminé haciéndome amigo del director de Ducati. Y él me vendió una moto rota, que yo la reparé, y decidimos con mi amigo, que tenía 46 años, armarla e ir a correr a Daytona. Y fuimos a correr a Daytona y clasificamos y terminamos adelante las Ducati oficiales. De puro atrevidos nomás fueron a correr. Sí. O sea, ¿qué edad tenías? Estaba en camino para tomar el barco, para tomar el avión y volverme a la Argentina. ¿Qué edad tenías vos, Oreste? Tenía 21 años, 22, o 23, no sé. Muy jovencito, apenas si te afeitabas. Sí. Volvés a la Argentina con tu mujer y tu hija, y te tenés que instalar nuevamente aquí. No te digo empezar de cero porque no fue el caso, pero empezás a trabajar en ICA de nuevo. ¿Estamos hablando de qué año? ¿64? No, 62. 62 fue, 62. Vamos a entrar un poco en los autos de carrera, si bien acá tu trayectoria, tu aprendizaje siguió en ICA aquí en Argentina. Llega un momento donde empezás a tener un doble trabajo. Por un lado trabajabas en ICA en tus 8 horas de laborales normales,
Sí, Y, 8 y... O sea, 8 o lo que fuera. Lo que fuera. O sea, para mí trabajar en ICA era lo más importante de mi vida en ese momento. Y trabajar en las motos de carrera, esa era una diversión. Entonces yo tenía el taller en mi casa, donde hacíamos las motos, con mis hermanos, y trabajaba en la fábrica, pero las horas que la fábrica me lo requería. O sea, si yo estaba haciendo un trabajo y me tenía que quedar en la fábrica, me quedaba en la fábrica a trabajar. Obviamente la fábrica era la prioridad. ¿Ahí estabas en experimental ya? No, primero estuve trabajando 2 años y... Sí, alrededor de 2 años con un americano, donde buscábamos de averiguar qué problemas... Sí, exacto. Averiguar qué problemas tenían los autos en la calle y después descubrir quién era el responsable y por qué ocurrían esos problemas en los autos. Así que no era muy querido yo dentro de la fábrica, porque yo iba y averiguaba, a los autos se le afloja esto, se le rompe esto, y entonces daba la vuelta dentro de la fábrica y la culpa es de fulano. Entonces, digamos, no me querían mucho. Bueno, pero es no me querían mucho y me querían, las dos cosas. A ver, porque solucionábamos los problemas. Era un tema, a ver, los controles de calidad tenemos que recordar nuevamente, y por eso te lo pregunté recién, estamos hablando del año 1962, acá creo que no existía la televisión, la tecnología como la conocemos hoy era de la época de Pedro Picapiedra, con lo cual estamos hablando de una cosa totalmente distinta a lo que conocemos hoy, las generaciones de hoy. Vos mismo lo decís cuando empezás a hablar de computadoras más adelante. Pero llega un momento donde te empezás a involucrar en los autos de carrera. Contanos del Renault 1093. Yo debo confesarte, yo era hincha de DKW, yo era hincha de Gainzapaz, de Vicentini, de Pirín Gradassi, y los Renault 1093 les pintaban... Riva y demás. Exacto, y les pintaban la cara todos los domingos. Y el responsable, en gran parte, el gran responsable, era este señor que nos va a contar ahora un poco de qué eran esos famosos Renault 1093. Era un Renault Gordini con un equipo un modelo de alta performance que hacían en Francia, que tenía ya más posibilidades de alto rendimiento que lo que tenía el Gordini original. Y bueno, y Renault tenía su equipo oficial, que lo manejaba Horacio Stiven. Y yo empecé o sea, a mí me interesaban las motos, no me interesaban los autos. Y por un pedido de mi padre, que un cliente de él quería correr con un Renault, me puse a trabajar con el Renault y empecé a involucrar en el asunto, y entonces casi decir competía con los Renault míos en contra de los Renault oficiales. ¿Eso no era un tema complicado dentro de la fábrica? ¿Ellos sabían? Digamos, yo diría que un poquito complicado, pero poca cosa, porque Horacio Stiven, que era el director, y yo teníamos una muy buena relación. Al revés de lo que dicen algunos libros, teníamos una muy buena relación desde el punto de vista de que Horacio era el que manejaba la parte de los equipos de 1093, pasaban por sus manos. O sea, la manera en que yo, sin plata, podía conseguir, que era muy seco en ese momento, conseguir repuestos de 1093 era que Stiven me diera los repuestos. Y yo las cosas que iba experimentando, que iban mejor que las piezas francesas, yo cuando hacía algo nuevo le daba una pieza a él. Entonces era una cosa de mutua conveniencia, ¿no? Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro.
Equipamientos Braco, la fábrica número 1 en el país en equipamientos integrales para pickups, presenta su nueva tapa rígida P-Top 3 paños, disponible para todas las pickups. Braco, sucursales en todo el país. www.braco.com.ar. WhatsApp 2473-405-386. Transporte Veraldi, de Wilde al país. Cargas en general. Transporte Veraldi, apoyando a su piloto Cristian Veraldi. Contanos un poco de cómo nace esa relación con Eduardo Copelo, que después te acompañó durante muchísimo tiempo en muchísimas categorías. Sí. Y Eduardo lo trajo, había un famoso corredor de moto acá en Córdoba. Yo a veces tengo el problema de los nombres, que me olvido, ¿no? Que era amigo, venía siempre a casa y a veces nos ayudaba a trabajar y eso. Y entonces un día me dijo, dice, yo tengo un amigo que es el gran piloto de automóviles que hay, qué sé yo, y que tiene un Renault que no anda o algo por el estilo, y me lo trajo y yo le hice el Renault y empezó a ganar carreras. Ahí empieza esa secuencia que hablábamos al principio cuando hablábamos de tu mujer, que de repente llegaste a tener 10, 12 autos, y el famoso tema este de que Liliana salía a hacer los ablandes, le sacaban la traversa, le ponían un motor así nomás y vamos a ablandarlo. Pero cuando llegaba el momento de correr carreras también competías con el equipo oficial y yo no creo que les causara mucha gracia. La gente creía que teníamos una gran competencia uno con el otro, pero ¿qué pasaba? Cuando yo le decía a Horacio, pensamos ir a correr a tal lugar, él a veces me decía, Oreste, a mí no me conviene que vengan a correr acá, o a veces me decía, nosotros entonces no vamos a correr a ese lugar. Otras veces me decía, a mí no me conviene, tengo que correr y no me conviene que vengan. Y entonces, y nos regalaba algo para eso, y entonces no íbamos. Y eso lo hablábamos siempre con Eduardo, y yo le decía, Eduardo, nos dan una tapa de cilindro, nos dan un motor, nos dan alguna cosa de estas, y si no vamos a correr, bueno, no vamos. Era como agua en el desierto en aquella época esto. Sí. El campeonato de turismo de carretera en aquella época tenía un reglamento medio extraño, donde podían correr autos de turismo independientemente de las cupecitas de fines de los 30, en principios de los 40. Se arma lo que fue tan conocido, fue el famoso Renault 1093, que en algún momento anduvo en punta también en algunas carreras, famoso denominado ratón escandaloso. No sé si ustedes lo nombraron así o si fue popular. Alguien le puso el nombre ese, no nosotros. ¿Cómo llegaron a ese auto? ¿Qué potencia tenía ese auto? Ese auto tenía 100 caballos, 98 caballos, algo así, y pesaba nada, 400 y pico kilos, entonces la relación peso-potencia era mejor que la de un turismo de carretera. Un turismo de carretera en ese tiempo tenía 200 caballos, pero pesaba 1500 kilos por lo menos, entonces el auto en un circuito que no fuese muy largo iba muy bien, ¿no? Y las suspensiones del Renault del 1093, comparadas con las del turismo de carretera, eran del siglo XXI. Claro. Nosotros doblando le hacíamos así. Y en aquella época, siendo un hombre muy joven, seguías aprendiendo, estudiando y de alguna manera desarrollando nuevas piezas permanentemente. Sí, no paraba, la verdad que no paraba de estudiar. Papá... En ese tiempo era difícil conseguir libros. Entonces papá desde chico me dijo siempre, cuando vos sepas de algún libro que existe en un lugar del mundo y querés leerlo, yo me encargo de conseguirlo. Entonces él estaba muy relacionado con muchos economistas en Buenos Aires. Si bien él vivía en Rafaela, tenía mucha relación con grandes economistas que viajaban por el mundo. Entonces le decía, mi hijo quiere el libro este, se arregló no sé cómo, pero de algún lugar del mundo aparecía el libro. ¿Y el inglés técnico lo tenías? Sí, yo eso me arreglaba para leerlo. Me arreglaba para leer, bueno, conseguía libros en italiano, que en ese tiempo la ingeniería de la parte deportiva de los autos preparados o de las motos en Italia estaba muy avanzada. Conseguía libros en italiano, el cual lo manejaba perfectamente, libros en inglés que me daban bastante trabajo, pero me arreglaba,
y algunos libros en alemán que, digamos, de alguna manera yo me arreglaba para saber lo que decía. Además yo quería un libro, descubría el nombre de un libro y a lo mejor me iba un año o más para conseguirlo, pero finalmente tenía el libro. Por eso tengo 500 libros de ingeniería. Que aparte están acá. Llega el momento en que ICA decide y necesita modernizar los productos que presenta en el mercado. El Kaiser Caravella era un auto antiguo, el Bergantín era, no quiero ofender a nadie, pero era un invento medio extraño, una derivación de un Alfa Romeo, o sea, era una cosa extraña. Una mezcla de partes de Kaiser con partes de Alfa Romeo. Cuestión es que alguien decide o alguien piensa que el Rambler American puede ser un auto bueno para nuestro mercado y traen un auto que termina siendo tu auto de calle, a partir del cual se desarrolla el Torino. Sí, cuando pasa a ser mi auto de calle ya había sido un Torino ese auto, ya había sido modificado todo un Torino, porque la historia fue así. Se trajo un Rambler American. El Rambler, la carrocería fue el casco fue a Italia, donde Pininfarina fue haciendo todas las modificaciones y toda la parte de suspensión, de motor, de caja y de adaptación de todo el auto se hizo acá en Córdoba. Todo hecho por ingenieros argentinos. Todo hecho por compañeros de trabajo míos, ¿no? Que a cada uno le daban, a cada uno le daban una parte. Cuando a mí me asignan un auto para uso personal, entonces yo elijo ese auto, que ese auto iba ya a la basura porque era de donde habían hecho todos los experimentos. Y como ya mi posición dentro de la empresa iba subiendo así, entonces yo le dije a mi jefe, le digo, yo agarro ese auto siempre que me deje hacer cualquier cosa. Y me dice, haz lo que quieras. Y empecé a modificar el motor y a ponerle 3 carburadores, y a ponerle llantas más anchas, y a ponerle cubiertas especiales, y qué sé yo, y fue la base del Torino 380W. ¿Eso era 4 bancadas todavía? 4 bancadas. ¿Por eso se complicaba cuando querían girar arriba de 5.400 vueltas? Exactamente. Porque no conocíamos ciertas cosas que después yo fui leyendo, fui descubriendo ciertas cosas y logramos que el motor fuera... a mí me llamó la atención cuando leí lo de las 5.400 vueltas. Ese era el límite, se rompía. Uno, si 5.400 vueltas volaba en pedazos. ¿Y cómo volaba en pedazos? Bueno, contanos la anécdota, por favor, del día en que hacían, porque vos tenías la posibilidad de hacer determinados experimentos y pruebas en experimental, y en algún momento alguien te dijo, mira, vamos a hasta que se rompa. Lo pusieron en el dinamómetro. La historia fue así. Servicio El Sauce, Sociedad Anónima, roscas, transportadoras, cintas, relders, galpones, montajes, obras civiles, asesoramiento técnico y obra llave en mano. Servicio El Sauce, Sociedad Anónima, Avenida Jauregui y Santa Inés, teléfono 02477 43 77 85. Lo pusieron en el dinamómetro. La historia fue así. Un día mi jefe me dice, bueno, evidentemente este es un motor que sirve para correr, la potencia que tiene y todo. Dice, pero a mí me gustan las cosas bien hechas. Dice, así que si nosotros un auto estándar le hacemos 1.200 horas de dinamómetro, era lo normal en ese tiempo, 1.200 horas de dinamómetro, a fondo, dice, yo pretendo de que si vos haces un motor de carrera dure 100 horas a fondo, por decir una cosa así. Bueno, yo sabía que tenía un límite de 5.400 revoluciones, así que agarramos, lo pusimos a fondo, pero manteniéndonos abajo de eso, pero se ve que demasiado cerca. El asunto que, no sé, habían dado 20 horas o algo por el estilo y
explotó, voló en pedazos, rompió paredes, rompió cañerías de vapor, agujerió ventanas, parte cayeron a 200 metros de la sala de dinamómetro, no mató a nadie de casualidad, porque no había nadie en ese momento ahí adelante. Literalmente explotó. Explotó, sí, sí. ¿Cómo te diste cuenta vos que de 5.400 vueltas para arriba el motor sufría y se iba a romper? ¿Y por qué sufría y se iba a romper? No, porque había una vibración, lo que se llaman vibraciones torsionales, el motor hace así, que eso tiene ciclos así, a cierto número de vueltas. Cada vez la vibración es más fuerte. Y a 5.400 vueltas, bueno, eso ya lo habían medido en la fábrica, que había un ciclo muy potente, entonces uno no tenía que llegar ahí porque volaba todo en pedazos. Los torinos que debutaron en San Pedro, con, recordámelo, Pinín Gradasi, Ternengo y Eduardo Copelo. Sí. ¿Esos autos eran 4 bancadas? 4 bancadas. Siempre los que hice yo fueron 4 bancadas. ¿Por qué corrieron con silenciador esa primera carrera en San Pedro? Que recuerdo como si fuera hoy la foto del lunes en el diario, y como me llamaron la atención la cantidad de mariposas que todos los autos tenían y que, bueno, habían debutado ganando. El auto de calle mío era un auto de carrera. Yo viajaba por toda la Argentina, viajaba por temas de trabajo, por temas de competición y por temas de trabajo, y lo hacía con un auto totalmente preparado que caminaba, no sé, 220 kilómetros por hora o algo por el estilo. El tiempo donde en la ruta no había nada y uno iba a fondo. Todos lo hemos hecho. Yo iba 5 horas de acá, con los caminos que había en ese tiempo, iba en 5 horas de acá a Buenos Aires, ¿no? El auto mío, claro, el auto mío era un auto de carrera, y cuando decidimos ir a correr a San Pedro, dijimos, si yo todos los ensayos lo he hecho con silenciador y todo, no vamos a empezar corriendo con escape libre, que vamos a hacer un cambio. Así que mantuvimos, los autos de carrera eran exactamente igual que el mío tenía silenciador, eso con silenciador. Después, recién bastante tiempo más adelante se lo sacamos, ¿no? Y el Torino resultó ser un éxito en lo deportivo, pero también un éxito en lo comercial, fundamental para ICA. Sin duda, sí. Al punto de que hoy, 50 años después de la famosa carrera de Nürburgring, pero más de 50 años después de que se empezó a fabricar, el auto sigue teniendo adeptos, muchísimos, pero en aquel momento se vendía muy bien el auto. Se empezó a vender muy bien después que empezamos a ganar. O sea, Race on Sunday, Sail on Monday le caía como anillo al dedo a Renault, a ICA. Exactamente. O sea, hay un dicho en inglés que dice, corra el domingo y venda el lunes. Race on Sunday, Sail on Monday. Y fue el caso del Torino. Que aparte también abrió una nueva unidad de negocios para ICA, o no sé si para vos, eso vos me lo vas a aclarar, porque de repente todo el mundo quería tener ese auto para correr en el turismo de carretera. Sin embargo, permitime ir un par de páginas para atrás, y el motor Torino no debutó en el automovilismo, en el turismo de carretera. No. Contánoslo, por favor. Y Copelo quería correr no, Copelo quería correr. Los amigos míos en Rafael habían comprado una vieja Maserati 4 CLT y me vinieron a ver para ponerle un motor Torino. Y yo le dije, bueno, yo hice esto así, se llama La Peña Rueda en Rafaela. Y entonces agarramos un motor que me parece que lo hicimos completamente en la fábrica, de ponerle todas las cosas que tenía el Torino mío de calle, excepto que en ese caso la categoría tenía que ser con carburadores de serie o algo nacionales. Así, no, nacionales, y entonces le pusimos 6 carburadores de los que usaba el Rambler de calle en ese momento. ¿Cómo hacías, Oreste, y permitime porque tengo que hacer chapó, cómo hacías para que los 6 carburadores trabajaran juntos, coordinadamente, y que el auto anduviera en 6 cilindros permanentemente? No sé. Bueno, se ríe el hombre, se ríe el hombre. Una locura total. Pero bueno, corrimos y no ganamos la carrera de casualidad, Ustedes fueron a correr a San Pedro, 67 si no me equivoco,
Sin embargo, el motor Torino había debutado en el turismo de carretera antes, con otro piloto. Con Malnati. Contame, y no en una carrocería Torino. No, en un Chevrolet modelo 40, 39, 40, algo así, porque un día me vino a ver Horacio Steven y me dice, mirá, yo quiero empezar con el motor Torino para meterlo en las carreras, dice, así que tengo este señor Malnati que quiere correr y pondría su auto para ponerle el motor Torino. Entonces hice yo un motor Torino, lo pusimos en el Chevrolet, lo montamos directamente dentro de mi departamento en la fábrica, lo llevé yo andando a Buenos Aires al auto y se lo entregué a Horacio. Y corrieron 3 o 4 carreras con diferentes problemas, pero yo creo que había problemas de varios tipos, algún problema con el motor, con la puesta a punto, alguna cosa de ellos que tampoco tenían mucha idea de cómo manejarlo. Bueno, qué lujo, flaco, la verdad. Mientras lo miraba el programa, pensé 2 millones de cierres y digo que el cierre lo haga el flaco, porque yo tengo cerraría con tantas cosas y tantas emociones, porque verlo a Oreste Berta, contar con la tranquilidad, con la serenidad, con el humor que cuenta todo lo que le pasó en su vida, por lo menos hasta esta parte, porque todavía falta escuchar un montón y disfrutar un montón. Desde el momento que el tipo te dice, yo quise poner a la Argentina en el mundo, y la verdad que te tenés que sacar el sombrero. O sea, señores, Oreste Berta, el 1 indiscutible. Quiero simplemente cerrar diciendo que esta es la punta del iceberg, como dije al principio del programa, y contarle a la gente que yo a Oreste siempre lo traté de usted. Pero cuando fui a charlar con él en esta grabación que estamos viendo y que va a seguir durante todo el mes de abril, le pedí permiso para tutearlo, explicándole que para mí era más fácil tener una charla con él tuteándolo porque no tenía que pensar en el usted. Me dijo, sí, por supuesto, y así arrancó esta maravillosa charla donde tenemos a Oreste Berta en primera persona y va a seguir durante todo el mes. No se lo pierdan. Lo único que puedo decirles es, van a aprender mucho. Este hombre es un prócer y pocas veces tenemos la posibilidad de hablar con él. Yo creo que, por lo que tengo entendido, ya no está dando notas. Y esto, sin duda alguna, va a quedar grabado para que la gente pueda seguir viéndolo durante muchísimo tiempo y aprendiendo y conociendo el alma de Oreste Berta. Señores, lo que queda de marzo y gran parte de abril son los miércoles dedicados de Clasificando a conocer la historia en primera persona, con una charla impresionante que hizo el señor Tomás Harpe de Oreste Berta. Lo invito, 4 miércoles imperdibles. Nos vamos, el reencuentro mañana con Clasificando, siguiendo toda la información, mañana jueves, con toda la previa de las camionetas que corren y el Mouras en La Plata, y con los especiales parte 2 de Oreste Berta el próximo miércoles. Chao, gracias.